Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a tener algunas lecturas, varias porciones del Nuevo Testamento. El primer pasaje que vamos a leer se encuentra en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versos 6 al 10. Dice así la palabra de Dios: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora vayamos al capítulo 3 de Colosenses, ahí mismo, versículo 12 al 17. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vayamos ahora a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 17. Dice así la Escritura: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí mismo en el capítulo 4, verso 1 al 8, leamos: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios en el estudio bíblico de este día. Oremos. Gracias, Dios Todopoderoso, porque eres nuestra paz, el Dios de toda paz y toda consolación. En Cristo Jesús, el Príncipe de paz, hemos sido reconciliados contigo, hemos sido perdonados y justificados, y en ti, a través de Cristo Jesús, encontramos la justificación, la redención y la reconciliación por medio de su sangre. Hoy te alabamos, te damos gloria y pedimos, Dios, bendigas el tiempo del estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues estamos llegando ya a nuestro
tercer estudio de esta serie sobre historia de la iglesia. Estamos llegando a una etapa de la historia difícil, oscura, una historia donde la iglesia ya no es la iglesia apostólica del primer siglo, ya no es la iglesia que creía las verdades del Nuevo Testamento. Se ha convertido en una iglesia apóstata, una iglesia que ha dejado la escritura por seguir las ideas, las tradiciones y supersticiones de los hombres. Pablo, escribiendo al pastor de la iglesia en Éfeso, a Timoteo, a su hijo en la fe, su hijo espiritual, le dice en el capítulo 4 de su segunda carta, ya despidiéndose de él, muy probablemente ya fueron sus últimas palabras. Después de esto se cree que Pablo fue ejecutado, fue decapitado, y él escribe esto para despedirse de su hijo espiritual, como dándole los últimos consejos a este joven pastor. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego advierte Pablo, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo, escribiendo a este joven pastor Timoteo, le dice: cumple tu ministerio. ¿Cuál es el ministerio de un pastor? Es instruir con sana doctrina, conforme a las escrituras, apegándose al texto. Las iglesias del primer siglo que recibieron la revelación progresiva de las escrituras en sí, del Nuevo Testamento, y las iglesias posteriores, todavía del segundo y tal vez tercer siglo, todavía tuvieron la influencia de las escrituras, pero tristemente, así como Pablo advertía, llegaron tiempos oscuros, tiempos difíciles en la historia de la iglesia, debido a la idea de seguir lo que los hombres, las multitudes querían, siendo desviados por la ignorancia de las escrituras. La iglesia perdió ese celo por las cosas de Dios. Y entramos en una parte de la historia de la iglesia que nos habla de la decadencia espiritual e intelectual. Entramos ahora al oscuro periodo que se extiende desde el fin del pontificado de Gregorio I en el año 606 después de Cristo hasta la muerte de Carlomagno, ocurrida en el año 814 después de Cristo. La corrupción que empezó con los primeros legados de Constantino el Grande, que había legalizado o, digámoslo así, autorizado el cristianismo, pero en realidad ya empezaba su decadencia desde los días de Constantino. La iglesia se alejó de las escrituras y permitió que las influencias de este mundo la pervirtieran. Desde los tiempos de Constantino se fue haciendo peor la decadencia bajo el dominio también de los reyes bárbaros, y llegado a su último estado de descomposición con los favores que Pepino y Carlomagno conceden a los papas de Roma. La ignorancia del clero y del pueblo aumentó año tras año. El analfabetismo y la ignorancia de las escrituras fue una de las cosas que socavó la firmeza de la iglesia. Se abandonó el estudio de las escrituras y de toda materia sana, y en su lugar aparecieron ridículas leyendas de los santos y de almas que vienen supuestamente del purgatorio pidiendo el auxilio de los fieles. La libertad cristiana sucumbió bajo el peso de la tiranía del papado y del absolutismo. La superstición
reemplazó a la fe, y la más grosera idolatría al culto, como dice la Escritura en Juan 4, en espíritu y en verdad. Los historiadores han escrito páginas melancólicas mostrando el estado de general importancia que prevalecía en los siglos VII y VIII, a tal punto que se hallaban altos funcionarios públicos y obispos de importantes diócesis que no sabían leer ni escribir. Las actas de los concilios de Éfeso y Calcedonia tuvieron que ser firmadas a ruego de tal o cual obispo que no sabía firmar. La teología había descendido al último grado de pobreza. Nadie hablaba más de aquellas gloriosas verdades que habían sido la fuerza vital de la iglesia o de las iglesias primitivas. La escasa predicación de aquella época ofrece un cuadro tristísimo en los anales de la homilética. Un ejemplo lo tenemos en las siguientes palabras de tal célebre San Eloy, obispo de Noyon, Francia, definiendo lo que es un buen cristiano, abrimos comillas. Según él, esta era la descripción de un buen cristiano. Él dijo, un buen cristiano es el que viene con frecuencia a la iglesia y trae sus obligaciones para ser presentadas ante el altar de Dios, el que no presume gustar de los frutos que junta antes de haber hecho su ofrenda de ellos a Dios, quien al volver de las sagradas solemnidades y durante varios días antes observa la sagrada continencia para poder acercarse al altar de Dios con tranquila conciencia y quien sabe de memoria el credo y el Padre Nuestro. Y también enseña cómo se puede conseguir la salvación, decía él. En opinión de este religioso, la salvación se conseguía de esta manera. Fíjense cómo era la idea. Redimid vuestras almas, decía aquel hombre, del castigo que vuestros pecados merecen, mientras tenéis remedio y poder. Ofreced vuestros diezmos y obligaciones a las iglesias, encended velas en los lugares consagrados, venid con frecuencia a la iglesia y con toda humildad orad a los santos para que os protejan. Y si hacéis estas cosas, cuando el último día estéis ante el tremendo tribunal del eterno juez, podréis con confianza decir, dadme, Señor, porque yo di. Terrible era la descripción que ellos tenían de lo que era ser cristiano, totalmente alejada del Nuevo Testamento. Tristemente, ya no era la descripción de las Escrituras, sino la imagen de las ideas y supersticiones de aquellos hombres religiosos que se alejaron de las Escrituras y no solamente eran analfabetas porque no sabían escribir ni leer, sino que no conocían al Dios de la Biblia. Durante este periodo se llevaron a cabo muchas empresas destinadas no ya a convertir a los paganos a Cristo, sino a imponerles una nueva forma de idolatría y hacerles súbditos religiosos del poder político que se levantaba en Roma. Y también, sobre pretexto de unificación, salían de Roma emisarios a donde había cristianos independientes o grupos que trataban de oponerse a la idolatría de la iglesia en aquellos tiempos, con el propósito tal de persuadirlos a reconocer al Papa y someterse a su autoridad. La poca vida intelectual y espiritual favorecía grandemente estos planes, y el favor que los príncipes dispensaban al papado lo hacía atrayente a los que se dejan impresionar por el brillo de las exterioridades. Y así la sede episcopal de Roma fue afianzándose y por medio de intrigas se convirtió en el centro de la autoridad y en un poder cuya alianza con el poder humano buscaba los mandos y la influencia poderosa de la corrupta monarquía de aquellos tiempos. Solo entre algunos pequeños, hermanos, en algunos pequeños grupos de cristianos que eran llamados por la iglesia oficial como herejes, ardía todavía la antorcha de la verdad cristiana y se dejaba sentir una vida de protesta contra los abusos e innovaciones y la corrupción general de la iglesia de aquellos tiempos. Tristemente, esto era lo que prevalecía en aquellos tiempos. Grupos como los grupos como los paulistas también, que proponían el apego a las Escrituras. Fíjense que este grupo de creyentes de aquellos tiempos estaban en contra de las ideas de la iglesia oficial que ya habían introducido la idolatría, la idolatría o la adoración a los santos o a María, que ya habían introducido
todo tipo de prácticas ajenas a las Escrituras. Los paulicianos en medio de la corrupción que caracterizó a este periodo, fueron como una gota de agua en el desierto. En medio de la corrupción que caracterizó a este periodo, ¿sí? Este periodo histórico que mencionamos del 600 al 800, o sea, del siglo VII al octavo, en medio de esta corrupción surgió un grupo llamado los paulicianos. No faltaron grupos como ellos que fueron testigos de la verdad, que mantuvieron con relativa pureza la doctrina y costumbres del Nuevo Testamento. La antorcha del Evangelio no fue nunca completamente extinguida entre los que la hicieron, aunque en la historia hay pocas referencias. Estamos convencidos que hubo algunas pequeñas llamas que se mantuvieron vivas. Siempre ha habido, hermanos, un pequeño remanente fiel dentro de los que se desvían. Así como la historia de Elías y los 400 profetas de Baal, a la afirmación de Elías que solamente él había quedado, pero Dios le responde que se había preservado un remanente fiel que no había doblegado sus rodillas ante Baal. Asimismo, en ese periodo histórico del año 606 al 814, en ese periodo tumultuoso, aún ardía la llama de la verdad. La antorcha del Evangelio no fue nunca completamente extinguida. Brillaron en estos días verdaderamente tenebrosos y oscuros grupos como los paulicianos. Este grupo merece ser mencionado. Las iglesias sometidas a Roma tuvieron que escuchar la viva protesta por ellos, la de los paulicianos, que se levantó y como un testigo fiel para que pudieran anunciarse que se debía regresar a las Escrituras. En medio de incesantes y crueles persecuciones que trataron de acallar las voces de los paulicianos, fue como un sonido confortante en ese periodo que se dejó oír durante 2 siglos en todos los países cristianizados del Oriente. El movimiento de los paulicianos tuvo su origen en un pequeño pueblo cercano a Samosata, a mediados del VII siglo. Un hombre llamado Constantino, y aclaro, no era el emperador Constantino el Grande, sino era un homónimo. Este hombre llamado Constantino dio un día una hospitalidad a cierto cristiano que había logrado escaparse de las manos de los musulmanes. Al partir, en señal de gratitud, este hombre regaló a su hospedador un ejemplar del Nuevo Testamento escrito en su lengua original. Constantino, aunque hombre muy instruido y estudioso, nunca había escudriñado debidamente este libro, cuya lectura se decía era solo para los eclesiásticos. En cambio, Constantino se puso a leer con verdadero interés y a estudiar el Nuevo Testamento. Su lectura le era cada vez más interesante y atractiva. Disfrutaba de leer las Escrituras. Constantino no quiso poner la luz debajo del almud, como dice la palabra de Dios, sino que lo que él iba aprendiendo lo comunicaba a algunas otras personas a su alrededor. Se puso a viajar enseñando por todos los lugares donde llegaba las Escrituras y pronto se vio rodeado de un crecido número de adherentes que al convertirse y bautizarse se constituían en iglesias locales. El nombre de paulicianos fue dado probablemente a causa del alto aprecio que hacían de los escritos del apóstol Pablo y de su constante esfuerzo por imitar a las iglesias fundadas por los apóstoles. Los pastores asumían el nombre de alguno de los colaboradores de Pablo y así Constantino fue llamado Silvano. Otros tomaron el nombre de Timoteo, de Tito, Epafrodito, etc. Es difícil decir cuáles eran las creencias de estas agrupaciones debido a que casi todo lo que sus contemporáneos han dicho de ellos fue escrito por sus peores enemigos. Obviamente, acusando falsamente y difamando a este grupo de cristianos sinceros y fieles a la Escritura. Este propósito de escribir en contra de ellos a acusaciones falsas era para desacreditarlos. El descubrimiento reciente de un importante manuscrito titulado La llave de la verdad, hallado y traducido por el sabio P.C. Conyberg en el año 1898, ha venido a arrojar mucha luz sobre las doctrinas predicadas por Constantino y sus hermanos espirituales, de donde resulta que aceptaban el Nuevo Testamento como única regla de fe.
aun cuando en materia de interpretación sin duda no podrían satisfacer las exigencias de los cristianos de nuestros días. Aquellos grupos paulicianos rechazaban el bautismo infantil, la perpetua virginidad de María, el culto de las imágenes, la invocación de los santos y muchas prácticas que habrían triunfado en aquel entonces y que eran contrarias a las enseñanzas apostólicas del Nuevo Testamento. En el gobierno de sus iglesias, los paulicianos rechazaban todas las pretensiones clericales y sus pastores y evangelistas eran simples miembros del rebaño a quienes Dios había dado dones para dirigir y ministrar la palabra. Así que en aquellos tiempos, este grupo de creyentes fue como una luz en medio de la oscuridad. Este grupo de creyentes fue una bendición en su tiempo. Fue como una referencia de la sana doctrina y la ortodoxia. El historiador Gibbon dice acerca de ellos: los maestros paulicianos se distinguían no solo se distinguían por sus nombres bíblicos, por su título modesto de compañeros de peregrinación, por la austeridad de su vida y por el celo y con el reconocimiento de algún don extraordinario del Espíritu, pero eran incapaces de desear, o por lo menos de obtener, las riquezas y honores del clero católico. Combatían fuertemente el espíritu anticristiano. El crecimiento de los paulicianos alarmó a los partidarios de la religión oficial y el emperador Constantino Pogonato mandó tomar enérgicas medidas contra ellos. Las escenas de crueldad que fueron vistas durante las persecuciones paganas del primer siglo y segundo siglo se repitieron bajo un gobierno que pretendía haber abrazado el cristianismo. El fanático Pedro Sículo aprueba estos actos y alababa a los perseguidores de los paulicianos diciendo: a sus hechos excelentes, los emperadores divinos y ortodoxos añadieron la virtud de mandar que fuesen castigados con la muerte y que donde quiera que sellasen sus libros fueran arrojados a las llamas y que si alguna persona los escondía fuese muerta y sus bienes confiscados. Eso decía este fanático católico Pedro Sículo. Un oficial del Estado llamado Simeón fue encargado de suprimir la llamada en aquellos tiempos herejía de los paulicianos. Dirigió sus ataques contra el director prominente del movimiento, que era Constantino. Lo colocó frente a una larga línea de sus hermanos en Cristo y ordenó a estos que, como señal de arrepentimiento y sumisión a la religión oficial, arrojasen piedras sobre él. Todos rehusaron cometer semejante acción, menos uno llamado Justo, que de justo pues no tenía nada, quien mató al fiel pastor Constantino, cuya palabra había escuchado tantas veces. Y este mismo traidor contribuyó a que otros pastores cayesen en poder de los perseguidores y que sufrieran la tortura y la muerte. Pero Dios utilizó estas circunstancias soberanamente. El fervor demostrado por los paulicianos impresionó de tal modo al perseguidor Simeón que, renunciando a su sanguinaria misión, al igual que como el apóstol Pablo, se convirtió a la causa que perseguía y se unió a ellos para continuar la obra que había hecho Constantino. No tardó en tener el mismo fin, morir así como Constantino, por el nombre del Señor Jesucristo. Durante 150 años, estas iglesias paulicianas no cesaron de ser perseguidas y de sufrir toda clase de ultrajes y violaciones. Su vida era tan ejemplar, la de los paulicianos, que como verdaderos creyentes vivían de una manera intachable, obedeciendo los principios del Nuevo Testamento. Asimismo, sus enemigos se veían forzados a reconocer que su modelo de vida era una vida virtuosa y cristiana. Disfrutaron de tiempo en tiempo en algunos cortos periodos de relativa paz, que fueron bien aprovechados en edificar las iglesias desoladas y extender el conocimiento de la verdad entre los que vivían sumergidos en la superstición y en la idolatría. Pero bajo la emperatriz Teodora, a principios del IX siglo, la persecución recrudeció. Esta emperatriz Teodora mandó emisarios por todas las partes de Asia Menor con órdenes determinantes de suprimir el movimiento, y los mismos esfuerzos se hicieron para destruirlo y se jactaban de haber hecho morir a 100,000 paulicianos por medio de la espada y del fuego. Tristemente, este grupo, este remanente fiel,
fue perseguido, al igual como lo fueron los primeros creyentes de los primeros siglos. Es triste verlo, pero así lo muestra la historia. ¿Qué podemos ver, hermanos, de esta parte de la historia, de este periodo? Tenemos algo muy importante. Reconocer primeramente que cuando la iglesia se alejó de las Escrituras, se alejó de la verdad. Así como Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. La Biblia, hermanos, es nuestra base fundamental, nuestro centro, nuestras raíces deben estar afianzadas en el estudio de la Escritura. Más adelante dice Pablo, en el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de alguna manera le estaba advirtiendo no solo a Timoteo, sino a las futuras generaciones de cristianos, el riesgo que la iglesia corría en alejarse de la Escritura. Hermanos, esto debe ser una advertencia para las iglesias de hoy también. No debemos apartarnos de las doctrinas bíblicas ni del estudio de las Escrituras. En el momento en que lo hagamos, la iglesia se desviará de la verdad. Tristemente eso sucedió. Durante ese periodo del 603 al 814 después de Cristo, se apartó la iglesia de la doctrina, de la sana doctrina del Nuevo Testamento, y se volvieron a las fábulas, a las ideas de hombres, a las supersticiones, a la idolatría. Por ejemplo, en ese periodo, Gregorio I, al dirigirse a Severo de Marsella acerca de las imágenes, sostuvo que éstas no debían ser adoradas, pero que debían usarse en las iglesias para promover la instrucción de los ignorantes. Hoy en día, los católicos romanos, en la historia que ellos hacen, ellos dicen que las imágenes pues tenían el propósito pedagógico, pero en realidad las imágenes fueron un tropiezo, porque cayó en realidad en el uso de las imágenes como medios de adoración y se quitó la gloria a Dios. Los partidarios del culto de las imágenes siempre hablan de esa manera, pero vemos cosas muy diferentes cuando nos fijamos en los hechos históricos de este periodo. Las imágenes, lejos de contribuir a la instrucción del pueblo, fueron un gran factor de la ignorancia. Supuestamente, debido a la ignorancia, Gregorio I decía, pues hay que instruir al pueblo ignorante, y usaban imágenes debido a que la gente no sabía leer. Pero eso aumentó la ignorancia y la superstición. En ningún otro periodo de la historia encontramos más desarrollo del culto de las imágenes o la idolatría, y en ningún otro prevalece una ignorancia tan completa sobre las cosas espirituales y las Escrituras que en ese periodo. Al autorizar Gregorio I el uso aparentemente inocente, lo ponemos entre comillas, de representaciones artísticas, sancionó la idolatría y la apoyó, y dio un golpe mortal al poco espíritu cristiano que reinaba aún. Las imágenes se hicieron cada vez más populares. Empezó a creerse que eran milagrosas. Los devotos acudían a ciertos santuarios de tal o cual lugar o a cual escultura a pedir algún milagro o alguna gracia. Hubo vírgenes que supuestamente lloraban, que hacían señales afirmativas con la cabeza, que tenían poder de curar determinadas enfermedades y que obraban prodigios, según lo enseñaban los curas interesados en traficar con las almas. Retratos de la Virgen y de ciertos santos se atribuían a San Lucas, y de otros se decía que no habían sido hechos por manos humanas, sino que habían caído del cielo. Tal era la superstición en aquellos tiempos. En Constantinopla fue el mismo emperador León quien tomó medidas. Un tal Besor de Siria, hombre de gran prestigio en la corte del emperador León de Constantinopla, era altamente estimado por el emperador, quien le convenció al emperador de que el culto de las imágenes constituía una nueva forma de paganismo y que era contraria a las claras enseñanzas del Nuevo Testamento. León se convirtió en un enérgico iconoclasta. La palabra iconoclasta es una palabra que viene del griego, iconoclastes, que significa rompedor de imágenes. Los iconoclastas eran un grupo que estaban en contra del uso de las imágenes en las iglesias.
Gregorio I, bajo la influencia de Besor de Siria, emprendió la tarea de combatir el uso de las imágenes, tarea que no le sería nada fácil, a causa de que el pernicioso hábito estaba tan arraigado en aquellos tiempos, no solo en el pueblo, sino en las clases elevadas y en el clero. Pero el culto de las imágenes quedaría sancionado definitivamente sin que hubiese antes vivas protestas de los que deseaban poner un dique al funesto avance de la idolatría. Es oportuno recordar que León, en el año 730, para no provocar la ira de sus súbditos, el emperador León, mandó solamente que las imágenes fueran colocadas en lugares elevados para que los devotos no pudieran tocarlas ni besarlas. Las órdenes del emperador se estrellaron contra la tenaz resistencia del pueblo enfurecido y de los monjes, que eran supersticiosos e ignorantes, y del mismo Germano, patriarca de Constantinopla. Juan de Damasco, uno de los pocos escritores de aquella época, puso su elocuencia al servicio de la idolatría y escribió varios tratados en contra de lo que llamaba sacrilegio del emperador. No corresponde al emperador, decía Juan de Damasco, no corresponde al emperador hacer leyes para regir la iglesia. Los apóstoles predicaron el evangelio, el monarca debe cuidar del bienestar del Estado, los pastores y maestros se ocupan de la iglesia, según decía Juan de Damasco. Cuando el emperador promulgaba leyes que les eran favorables, no decían nada. Al aceptar la unión con el Estado, perdieron el derecho de usar este argumento. El Papa Gregorio II intervino y 2 epístolas dirigidas a León, en el tono más insolente y anticristiano, demostraron cuál era el carácter del papado en aquella época. Le amenazó con el levantamiento de sus súbditos y le hizo responsable de la sangre que va a ser vertida. Poco caso hizo León de las amenazas papales de Gregorio II. En Grecia, la furia popular llegó a tal punto que se organizó una expedición naval contra Constantinopla para derrocar al emperador y poner en su lugar a un tal Cosmos, pero esta fue vencida y Cosmos decapitado. No pudiendo conseguir el emperador León de Constantinopla que el patriarca se pusiera de su lado, lo destituyó de su puesto y nombró en su lugar a otro llamado Atanasio. Se publicó un nuevo edicto ordenando que todas las imágenes fueran sacadas de las iglesias. El nuevo Papa Gregorio III protestó como su antecesor y reunió un sínodo en el año 731 que condenó a todos los enemigos del culto de las imágenes. León entonces quitó al Papa muchas de sus entradas, transfiriendo las iglesias del sur de Italia y Lidia de la sede de Roma a la de Constantinopla, y el conflicto fue haciéndose cada vez más grave. Muerto León, subió al poder Constantino V, quien se mostró como un iconoclasta más celoso que su propio padre. Deseando, sin embargo, poner fin al conflicto, convocó a un concilio general que se reunió en Constantinopla en el año 754 después de Cristo, el cual fue el más numeroso de todos los reunidos hasta entonces. El concilio declaró que el culto de las imágenes era contrario a las Escrituras, una práctica pagana y anticristiana, la abolición del cual era necesaria para evitar que los cristianos cayeran en la tentación de la idolatría. Aún el uso del crucifijo fue condenado, basados en el que el único símbolo de la encarnación se halla en el pan y el vino de la cena del Señor. No solo el culto de las imágenes fue condenado, sino el uso de ellas y de toda clase de pinturas y dibujos destinados al uso eclesiástico. También se prohibió el uso privado en las casas y monasterios, y aún los fabricantes de estos objetos religiosos cayeron bajo la excomunión. No es extraño que los canonistas se esfuercen en demostrar que este concilio no debe ser tenido por ecuménico. Era imposible que los decretos de este concilio no despertasen oposición, y el poder civil tuvo que emplear la fuerza y la violencia para hacerlo respetar. Miles de monjes fueron encarcelados, azotados, desterrados y maltratados de diversas maneras por negarse a entregar sus ídolos favoritos. Las iglesias del imperio, sin embargo, fueron despojadas de las imágenes y de todas las pinturas en las paredes. Roma no se dio por vencida
y un sínodo reunido en el año 769 bajo el Papa Felipe III anatematizó al Concilio de Constantinopla y declaró nulas sus decisiones. Obviamente, ellos no estaban a favor de que quitaran las imágenes de las iglesias. Así que el culto de las imágenes fue desterrado del Oriente y tuvo sus defensores en Occidente, en Roma. Ahí vemos una división entre el imperio de Oriente y Occidente. En Constantinopla eran iconoclastas, estaban en contra de la idolatría, y en Occidente, en Roma, apoyaban abiertamente la idolatría. Constantino V tuvo por sucesor a León IV, igualmente celoso iconoclasta, pero murió en el año 780, y su esposa, lamentablemente, la emperatriz Irene, hizo todo cuanto estuvo de su parte para restaurar el culto de las imágenes. Consiguió, con la cooperación del Papa y de Carlomagno, reunir un concilio para anular los decretos del reunido en el año 754, pero terminó tumultuosamente porque el partido iconoclasta era todavía muy numeroso en la capital. Se resolvió entonces trasladarlo a Nicea por ser un lugar más tranquilo y rodeado de recuerdos prestigiosos. Se reunió en el año 787 y se le considera el séptimo concilio general. Los delegados obedecieron servilmente y cumplieron con la orden de declarar nulo el concilio de Constantinopla del año 754 después de Cristo y promulgar el culto de las imágenes. Así que hubo, aún después de este conflicto, algunas manifestaciones iconoclastas en la corte de Constantinopla, pero no lograron desviar la tendencia idolátrica en la iglesia tan pronunciada de las iglesias sujetas al poder de Roma. Esto llevó a unas guerras, a muertes, tristemente, lo que vemos en esta etapa de la historia de la iglesia. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta parte de la historia? ¿Cuál es la reflexión que nos deja a nosotros, hermanos? Tenemos una advertencia. Como bien le dice en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8 y 9, me gustaría leerlo. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, este pasaje está en absoluta armonía con otros pasajes del Nuevo Testamento que nos dice, como Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La iglesia nunca debe apartarse del estudio serio, profundo y espiritual de las Escrituras, porque en ella tenemos nuestro sustento, nuestro fundamento. Ella es la base de nuestra fe. En los periodos históricos en el que la iglesia se apartó de la doctrina, cayó en el oscurantismo, en la superstición, en la idolatría, y tristemente se perdió toda guía correcta a través del Evangelio. Aún así, gracias a Dios, soberanamente, Dios ha preservado pequeños remanentes a lo largo de la historia. Más adelante, con las próximas clases, veremos grupos como los valdenses o los hugonotes y los posteriores grupos que fueron previos a la Reforma en los próximos periodos históricos que veremos. Pero que quede en nosotros la siguiente exhortación. Las iglesias que nos decimos bíblicas, que nos decimos basadas en las Escrituras, y los creyentes de manera personal, debemos ser estudiosos de las Escrituras. Algunos creyentes, tristemente he escuchado, que están en contra del estudio teológico profundo de la Escritura, argumentando que esto lleva al orgullo a algunos, pero es un error, hermanos. La teología, el estudio de la teología es base fundamental de nuestra fe. Por lo tanto, la teología no es mala. El estudio de la teología nos debe llevar a la adoración al Dios verdadero,
nos debe llevar a la humildad al reconocer nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios, nos debe llevar a la doxología, a la adoración a Dios, pero también a la proclamación de las verdades del Evangelio y a la afirmación de la fe cristiana a través de la instrucción bíblica. Nos debe llevar a la transformación de nuestras vidas. No es algo incorrecto. Hermanos, estudiemos la Escritura profundamente, avancemos para que podamos evitar los errores de este periodo histórico que hoy acabamos de ver. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.